A continuación vamos a seguir con el taller de registro de obras y contratos. Conozca las reglas de juego y los beneficios del registro, que para esto nos va a acompañar el señor Herman Gutiérrez, coordinador de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de NDA, quien es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Colombia también, becario de organismos multilaterales como la OMPI, para participar en cursos relacionados con derecho de autor y nuevas tecnologías. Laboralmente se desempeña como abogado de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y como conferencista en temas relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio. Y igualmente doy las gracias a Jennifer Pineda, quien es la coordinadora de servicios del sector de software y servicios de tecnologías de la información. Bueno, me correspondió darles a ustedes un taller de registro. Es algo muy práctico sobre cómo vamos a proteger toda nuestra creación intelectual respecto, haciendo énfasis en el desarrollo del software y algunos también contratos. Esto es importante en cuanto a que todo está una vez desarrollado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a través de la Oficina Misional de Registro, el software como tal. Desde tiempo atrás la misma normatividad lo ha consagrado y digamos que en el caso puntual para nosotros vamos a ver cómo nosotros tenemos ya el acceso a través de un sistema en línea. También se puede hacer de manera personal. De hecho les voy a entregar, les voy a dar un formulario como para que lo vayan rotando y vayan, digamos, cotejando los datos. En este caso, el formulario, la solicitud de manera física, es como si tiene los mismos datos como si la fuéramos a hacer de manera, repito, de manera virtual. Bueno, sin más preámbulos, entonces voy a comenzar la tarea. Este es un ejercicio práctico digamos, para que ustedes lo vamos a hacer desde el inicio, ingresando a la página, para que ustedes entonces, digamos, que afiancen el tema del registro del software. Entonces lo primero que hacemos es ingresar a la página Dirección Nacional de Derechos de Autor Colombia. Entonces digamos que ahí buscamos la página y vamos a ingresar ahí a nuestra página. Ahí entonces en el buscador, ya sea por Google, por Explorer, estos buscadores pues permiten ingresar a la página. Y vamos a ingresar ahí a nuestra página como tal, que la página es Dirección Nacional de Derechos de Autor Colombia. Y una vez ingresado, entonces encontramos nuestra página como tal. Este es el sitio web como tal, la página, el portal como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar un link que dice registro de obras. Ahí ingresamos en ese registro de obras. Y nos va a aparecer que tenemos un registro en línea y un registro en físico. Es decir, actualmente las modalidades que tenemos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor son dos tipos de registro: registro en línea y registro en físico. Ahí vemos que, de acuerdo, también hay otros tipos de obras, como las obras literarias, las obras artísticas, las obras audiovisuales, los fonogramas, software, actos y contratos. Y yo creo que pues hay unas cosas que de pronto el doctor Julián ya explicó, que realmente en su momento pues no los voy a pasar por encima, pero a grosso modo digamos que en caso del software se entenderá que es una obra literaria por el tema del desarrollo del software en un lenguaje binario, es un lenguaje textual, y digamos que ahí desde sus inicios se tiene consagrada la decisión andina como una obra literaria. Pero nosotros tenemos el formulario efectivamente para registrarlo ya como software. Aquí es importante tener en cuenta también
que entonces, digamos que para registrar sus obras a través de internet por primera vez, aquí es importante que tener en cuenta que se debe crear una cuenta y un usuario y una contraseña. Entonces aquí les voy a presentar como el inicio de ello. Entonces a partir de que ustedes ya ingresaron a la cuenta, al registro en línea, entonces ustedes van a crear un usuario con una contraseña, digamos que son personalizadas esas claves. El momento que la persona ingresa, pues tiene que generar esta contraseña para que no, digamos que a nivel individualizado, para que un tercero pues obviamente no pueda accesar a ello. Entonces, cuando, digamos, por primera vez cuando la persona se va a registrar, pues ahí hay una pestañita para registrarse como tal. Y, digamos, en el caso mío, pues ya se encuentra registrado, me encuentro registrado en la plataforma, entonces yo ya podría ingresar sin ningún problema. A continuación estoy ingresando a la página. Me permite un momentico creo que aquí está, ingeniero. Vamos a ingresar un momentico. Entonces, como ustedes ven ahí, para el ingreso al servicio de registro en línea se debe crear una cuenta y se debe ingresar luego el nombre y el usuario con la contraseña para poder ingresar. Es importante que cuando se cree la cuenta, digamos que aquí por ejemplo en este caso ya está creada la cuenta, pero cuando se cree la cuenta siempre se va a crear con la persona natural, a nombre de una persona natural. Y ya al momento de hacer la solicitud, como lo vamos a ver más adelante, esa solicitud se hace en representación de persona jurídica, en representación de persona natural, menor de edad, en nombre propio. Entonces digamos que es el modo de hacer. Entonces digamos que la cuenta siempre se crea a nombre de una persona natural. Es importante por ello. Digamos que también hay una razón de ser, y es que ahí tenemos todos los principios orientados de derecho, y hay una cosa, y es que siempre la persona natural es la que es creadora de la obra. Entonces, una vez creada la cuenta, tenemos una gran ventaja, y es que ya vamos a empezar a poder tramitar ya sea el registro de una obra literaria inédita, una obra editada, una obra artística, una obra musical, una obra audiovisual, software, actos y contratos, fonogramas. Son los tipos de trámites que tenemos. Y aquí, cuando ya nos expidan el certificado de registro, ¿cuáles son los fines? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del registro? Esa finalidad es brindar a los titulares un medio de prueba, un medio de publicidad, ofrece la garantía de esa autenticidad y la seguridad de los títulos de los derechos de autor, y tiene adicional a ello pues un valor probatorio. Ese valor probatorio consiste en que el certificado es declarativo, ¿sí? Declara todos los derechos de la creación de esa obra, mas no es constitutivo de derechos como tal. Entonces, digamos que hago la salvedad porque es un tema probatorio en este caso. Sí, mucho mejor así, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿ahí me escuchan? ¿Tal vez? Aló. ¿Ahí me escuchan? Bueno, entonces, a ver, una vez entonces ya estemos ahí, entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un registro de software. En la inscripción del software, para realizarla, pues hay varios pasos, que son 4 pasos, es básicamente donde piden los datos del solicitante, los datos del autor o autores, datos de la obra y las transferencias de derechos y archivos que se deben adjuntar. Vuelvo y repito y reitero, los datos del solicitante siempre son de persona natural. Nunca se va a crear una cuenta de usuario a nombre de una persona jurídica. Realmente, aunado también a los principios del derecho de autor y la normatividad, está como tal una persona jurídica no se entenderá como autor, se convierte en un titular derivado.
derivado de qué, de esos derechos patrimoniales. Entonces, siempre en el primer paso, en los datos del solicitante les va a aparecer automáticamente, les va a aparecer el nombre de la persona que abrió la cuenta. Ahí va a aparecer automáticamente el nombre de la persona que abrió la cuenta. Si se fijan, en este caso tenemos a Omaira Pérez, colombiano, es Consejo de la Ciudadanía, la dirección, el teléfono, y esos son los datos que se dieron al momento de crear la cuenta del usuario. Aquí es interesante hacer una acotación. El registro para extranjeros en el momento no se hace. Digamos que yo podría como extranjero dar poder a un colombiano para que me pudiera hacer la solicitud de registro de mi obra. Entonces es importante tener en cuenta ello. El objetivo es un tema... que es para software, exclusivamente para software. Entonces así funciona. Muchas gracias. Entonces ahí vemos la representación. Entonces digamos que el apoderado o la persona cuando actúa el nombre propio pues no se indica más, no tiene simplemente que continuar con la solicitud en representación de menor de edad. Aquí cuando yo voy a registrar un software puede haber desarrolladores junior. Estos desarrolladores junior que son menor de edad, entonces ellos tendrán que hacer la solicitud a través de un representante legal, de un curador o en el caso del padre o la madre para que lo representen. Aquí es interesante y es importante tener en cuenta que se debe juntar el registro civil de nacimiento de menor de edad para acreditar parentesco con la persona que está haciendo la solicitud. Entonces repito, si yo soy menor de edad, entonces entonces tengo que apuntar el registro civil de nacimiento y la cuenta la tiene que abrir es mi padre o mi madre, que serían los representantes legales para registrar ese software. Cuando yo lo hago en nombre de persona jurídica, entonces aquí en nombre de persona jurídica el solicitante pues será el representante legal de la sociedad, de la empresa, ya sea la limitada SAS, de cualquier persona jurídica, y se debe apuntar la documentación correspondiente para demostrar esa representación de la persona. Si lo hace otra persona que no es el representante legal de la empresa, por decir un asistente como tal, pues esa persona tendrá que adjuntar también la autorización para poder hacer la solicitud de registro y ese poder autorizar debe venir firmado por el representante legal. Es decir, ahí debe mostrar como una cadena de poderes. Y que lo hago pues en representación de persona natural, es que yo lo haga en nombre de un tercero, de otra persona como tal, y entonces ahí pues adjuntaré el poder debidamente autorizado para hacer la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la obra correspondiente. Ese poder pues es simplemente un poder sencillo, no requiere autorización, sino simplemente que cumpla con
con el nombre de la obra que se va a registrar, con cuáles son las partes y finalmente que esté firmado por las mismas. Entonces ese es el primer paso que normalmente hacemos para el registro de la obra. Continuamos al segundo paso. Y en este paso vamos a encontrar los datos del autor o los autores, ¿sí? Entonces ahí digamos que registramos rápidamente el nombre del autor, nos piden de la ciudadanía, la nacionalidad, entonces ya dijimos que pues colombiano, aquí está, rápidamente lo hacemos, colombiano, entonces aquí bueno, en general editamos todos los datos del autor, nos piden también la dirección, digamos, el domicilio, ahí vamos a colocar el teléfono, nos piden el teléfono también. Y aquí es importante también que, digamos, aquí lo vamos a hacer sin correo electrónico, pero siempre es importante pues que ahora con las nuevas tecnologías y todo, es importante que ahí se indique el correo electrónico del autor en caso de necesitar algún contacto. Entonces ya correo electrónico se contacta y también se le puede, digamos que, enviar el certificado en caso que lo necesite. Aquí yo voy a ingresar dos autores, digamos que aquí estoy ingresando inicialmente uno, y en esta partecita de ingresar autor puedo ingresar nuevamente otro autor. Aquí me dice que falta una ciudad. Me muestra una ciudad, entonces ya la vamos a colocar. Ya la indicamos acá. Se me perdió, ¿qué pasó? ¿Hasta cuántos autores se puede ingresar en la plataforma? El sistema permite máximo 20 autores. 20 autores permite el sistema ingresar. Entonces, digamos que una vez ingresado ello, ¿qué pasa si ya ingreso los 20 autores y no me deja seguir el sistema? Ahí sí, entonces me tocaría hacer la solicitud de registro en físico ante nuestras oficinas. Tendría que hacerlo en las oficinas. Si no, de resto no me dejaría continuar. Aquí dice autor fallecido. Digamos que en el caso del autor fallecido, si yo indico que algunos autores ya están fallecidos, entonces al final el sistema me va a pedir que adjunte el certificado de función del autor que ya ha fallecido. Entonces digamos que es importante tener en cuenta ello. Entonces ahí ya adjuntamos un autor, digamos que dice Andrés Gutiérrez es uno de los autores. Voy a juntar otro porque es que en el ejercicio es interesante que veamos cómo es el tema de la obra en colaboración. Bueno, ahí están los datos básicos del siguiente autor. Digamos que vamos a ingresar dos autores. Acuérdense ustedes que los autores siempre son personas naturales. Nunca me va a dejar ingresar el tipo de documento del autor. Ahí
hay cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, pasaporte. Entonces digamos que esos son básicamente los documentos que yo ingresaría. Hay veces, no sé cómo era cuando, bueno, el sistema a veces cuando indican otro, entonces indican NIT y colocan como autor una persona jurídica, por decir Infotrack SAX. Eso no se podría indicar ahí porque, repito, el autor como tal es la persona creadora de la obra, la persona natural. Entonces eso es interesante tenerlo en cuenta también porque esos digamos que son una causal de devolución cuando ya se hace la solicitud de registro y se registra y se revisa formalmente si ingresan los datos de una persona jurídica como autor, pues eso va a ser causal de devolución porque según la norma pues no sería lo normado por la norma y de acuerdo a los principios orientadores del derecho de autor. Entonces, ese es importante tenerlo en cuenta porque esa es una de las causales más reiterativas también que llevan a las devoluciones del software. Los datos del productor. ¿Quién es el productor del software? El productor del software realmente es la persona que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción del mismo. Entonces ahí el productor pues ya dependerá de quién haya tenido la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en esa producción de esa obra. Aquí podemos indicar alguna persona natural o una persona jurídica. En este caso yo voy a indicar una persona jurídica que es la que tuvo la coordinación en la elaboración de la obra. Entonces aquí rápidamente vamos a indicar ahí un NIT. Y entonces ahí a mano, digamos de la pantalla a mano y derecha, ingresamos el productor. Aquí le damos y quedamos ingresando ya el productor como tal. Entonces ya tenemos los autores ingresados y tenemos el productor también ya ingresado, ya el productor está ingresado. Y continuamos en el paso 3. En este paso 3, entonces ahí ya nos van a pedir todos los datos de la obra. Ahí entonces nos van a pedir el título, la descripción de la obra como tal y el año de creación y los elementos que vamos a adjuntar. Entonces el título de la obra es un título pues, que normalmente uno como autor, desarrollador de una obra, creador de una obra, desarrollador del software, pues uno normalmente es como bautizar a su hijo, uno le da un nombre original a la obra. Entonces, digamos en el caso yo le puedo dar una obra. Por ejemplo, en este caso le estoy dando EPALEP versión 1. Aquí hay una pregunta y el doctor Julián me preguntaba que le habían hecho una pregunta que qué pasa con la actualización de ese software cuando se crean nuevos módulos, nuevas aplicaciones del mismo. Entonces por eso le coloco EPALEP versión 1. Es decir, partamos de la base de que EPALEP ya está registrado, pero ahora hicimos una versión 1 de ese EPALEP 1. Para efectos prácticos lo que hay que hacer es siempre registrar nuevamente la obra. Digamos que ya tenemos creada una cuenta con todos los datos y ahí va a quedar un historial del registro de esa obra. Entonces cada vez que la obra tenga modificaciones sustanciales, esas modificaciones cuando son sustanciales, entonces vamos a hacer un nuevo registro. Hacemos un nuevo registro para efectos probatorios, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. En la descripción de la obra lo que hacemos es indicar las funcionalidades de la obra. Entonces ahí hablamos de las funcionalidades técnicas. Entonces yo puedo decir ahí aplicativo de software para distribución, venta, arrendamiento
Entonces, por ejemplo, yo tengo un software, un aplicativo software en mi empresa, ¿sí? Mi pequeña y mediana empresa, para distribución, venta, arrendamiento de GAE. Realmente, como el software lo que permite es con las nuevas tecnologías una solución, realmente permite una solución a los empresarios. Entonces, y con ocasión a ello, entonces se registra como tal, es el aplicativo ya desarrollado, el producto final como tal. Sin embargo, pues las nuevas tecnologías lo que busca es también maximizar el tema de la solución, y por eso aquí en esa descripción de la obra yo lo hago más técnicamente. Aplicativo software para distribución, venta, arrendamiento, bodegaje, etcétera. Entonces digamos que esa es la descripción de la obra, son las funcionalidades que tiene la misma. El año de creación, digamos que esta versión 2 salió el año pasado, entonces yo digo que la llevamos en 2017. Ese año de creación es el año en que se terminó esa versión. Entonces, si la versión 1 la terminamos en el 2017, es el año que se va a indicar como año de creación, el año que se terminó esa obra. Ahí nos pregunta que si la obra está inédita o obra editada. En el caso del software, pues esa obra inédita es aquella que no se ha divulgado, que no se ha dado a conocer, o una obra editada, pues es también la que ya se ha dado, ya se ha puesto en producción, realmente ya se conoce. Entonces ahí siempre es una obra editada, es una obra pues que el país es colombiano, es una obra, digamos que como yo ingresé 2 autores en el carácter de la obra, yo ingresé 2 autores, entonces él automáticamente me indica que es una obra en colaboración. Creo ya habían visto la definición con el doctor Julián, la diferencia entre obra de colaboración y obra colectiva. Por su origen, pues es una obra originaria, más sin embargo yo podría indicar también que es una obra derivada, porque es una versión de una obra que ya existe. Más sin embargo, esa versión nueva se puede registrar como una obra original. Vemos que ese producto nuevo de todas maneras se tiene como una obra desde el punto de vista de su origen originaria. Gracias. Si la obra todavía no la he puesto en producción, la puedo poner como inédita y luego puedo hacer modificación de eso. Perfecto, señora. Entonces, ese es desde el punto de vista del software. Si el software no se ha puesto en producción, será una obra inédita, no, digamos que no sea, se habla técnico, no sea usted profesor. Nosotros hablamos desde el punto de vista de derecho de autor, que no se ha divulgado, no se ha dado a conocer, no ha sido comunicado. Y además lo que yo podría hacer es luego solicitar el registro nuevamente como obra editada, o puedo solicitar la modificación en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que se la indiquen ya como obra editada, que ya se encuentra publicada, y le podrían hacer la modificación, el cambio del registro. ¿Esa modificación se puede hacer también en línea? No, la modificación sí, perdón, sí, tiene ya. Es que estaba pensando en el registro físico. Si el registro se hizo inicialmente de forma presencial en las oficinas, la modificación se tiene que hacer en físico. Si la modificación si el registro lo hacemos así en línea, entonces yo la modificación la puedo hacer en línea, pero ¿en qué sentido? Desde el correo electrónico que yo abrí la cuenta, desde ese correo mando un correo a info, que es el correo de nosotros, info@derechoautor, mando ese correo y ahí pido la solicitud. Entonces ya llega por el correo y automáticamente nos llega a nosotros el correo y ya hacemos de oficio la modificación, verificando que efectivamente exista el interés jurídico de la persona para poder hacer la modificación, porque no se puede modificar así porque sí. Debe ser el autor el que solicita la modificación, debe ser alguno de los titulares o el mismo solicitante. Obviamente eso se verifica ya para poder hacer la modificación de la obra. ¿Qué pasa? El registro como tal, ya sea cancelado o modificado en cualquier parte, en cualquiera de sus partes, se hace una anotación en la casilla de observaciones. Ahí se hace la anotación y eso, esa anotación pues ya presta los efectos para todos los fines pertinentes en cuanto a la cambio de nombre, o que ya sea una obra inédita que pasó editada, o el año de creación, etcétera, etcétera. Entonces funciona así. Entonces, si la modificación la piden en línea, el registro inicialmente tuvo que haberse hecho por ese medio. Y si el registro se hizo en físico, pues repito, se lo deben hacer en forma personal. Bueno, yo creo que voy corriendo un poquito más. Bueno, entonces, bueno, ahí piden otros datos, digamos que por la forma en que se va a conocer el autor, obra anónima, obra póstuma,
y al final dice ninguna de las anteriores. ¿Qué es la obra anónima? Es aquella pues que efectivamente no se ha dado a conocer, que no se sabe cuál es el autor. La obra póstuma pues es aquella donde el autor ya ha fallecido, y ninguna de las anteriores, que es la que en este caso nos convoca. Entonces, digamos que ninguna de las anteriores. Y también aparece obra seudónima. Si usted indica aquí seudónimo, sí, en desarrollar de software, no sé, por ejemplo, un seudónimo cualquiera, si usted indica obra seudónima ahí, el sistema automáticamente le va a pedir que adjunte la escritura pública de constitución del seudónimo. Entonces, es importante que tengan en cuenta ahí que cuando no se da ninguna de esas formas, entonces no se indicará, para que porque si no es causal de rechazo. Y digamos que la solicitud inicialmente, cuando hacemos el trámite, son 15 días, y si usted incurre en esas causales, pues tiene que volver a hacer nuevamente la solicitud para que tenga en cuenta las correcciones y podamos expedir un certificado claro, exacto y preciso. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta esos ítems. Por su forma de elaboración, obra por encargo, funcionario público en sus funciones, ninguna de las anteriores. Obra por encargo pues es cuando realmente me había un contrato de prestación de servicios. Digamos que yo, por ejemplo, a mí me contrataron para hacer esa obra, entonces ahí yo debo indicar una obra por encargo y debo tener en cuenta que debo adjuntar el contrato de prestación de servicios en su momento. Pregunta, ¿un contrato laboral indefinido valería como tipo de... Perdón. Sí, señor, tranquilo. Un contrato laboral a término indefinido, digamos que valería como un contrato de prestación de servicios en este caso. Contrato laboral, bueno, muy bien, buena la pregunta. Como digamos que el doctor Julián les hablaba ahí de cómo se transmiten los derechos patrimoniales de autor, y una de las formas es la transmisión de contrato de obra por encargo. Digamos que tenemos un ficto legal también a partir de la ley 1450 del 2011, y antes teníamos el artículo 183 de la ley 23 del 82, que fue modificado por esa norma anterior. Entonces el contrato laboral presume la cesión de los derechos en cabeza del encargante, pero siempre y cuando se preste en cuanto que las obligaciones o la persona que fue contratada efectivamente haya sido para crear software o estar en el departamento legal. Ese contrato es válido a partir del 16 de junio del 2011. Entonces, contratos que son celebrados a partir de junio del 2011 no serviría efectivamente para demostrar. Contratos que son celebrados anteriores no sirve para demostrar entonces tendríamos que hacer un documento de cesión expreso de derechos, como lo vemos en la pantalla, un contrato de cesión de transferencia de derechos donde el autor cede los derechos patrimoniales de la obra que en su momento fue elaborada y que le fue encargada, ¿no?, en la cual participó. Entonces, ahí es importante tener en cuenta ello. Esa es una causal de devolución también asidua. ¿Por qué? Porque es constante y reiterativa, porque suben contratos que fueron elaborados en el 2010, en el 2009, en el 2008, y estos contratos efectivamente no sirven para transferir los derechos patrimoniales, para demostrar esa presunción como tal. Entonces, le reitero, son contratos a partir del 2011 que sí no sirven para demostrar la creación. Obviamente ahí se hace un test, se verifica el contrato, que si la persona esté en el ejercicio actual de sus actividades y que el año de creación de la obra pues que sea cuando la persona está contratado, entonces, y que el objeto del contrato pues tenga que ver con el desarrollo de la creación de esa obra. Si digamos uno de los desarrolladores antes del año 2011, 2010. Si uno de los desarrolladores, que es uno de los líderes técnicos, se firmó un contrato donde cedía los derechos patrimoniales a la empresa y está firmado antes del 2011 porque trabaja desde el año 2000 con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que hacer nuevamente el contrato? Sí, digamos que cuando hay un contrato en término indefinido, sí, se entenderá que el trabajador está ahí. Digamos que lo más sano ahí es hacer un contrato de cesión expreso de derechos patrimoniales con el autor. Porque ese contrato realmente no nos va a presumir. No, ese contrato de cesión expresa sí existe. No tendría inconveniente. Sí, no importa que haya sido antes. No, desde que el autor dentro del clausulado esté verificando la transferencia y el objeto sea la obra que se está
pretendiendo registrar, entonces no habría inconveniente. Ok. Una pregunta más. De vías que nos preguntan en qué ciudades hay oficinas para hacer el registro físico. Que hay en Cali, en Medellín, en qué otras ciudades hay. Bueno, la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor está centralizada aquí en Bogotá y pues no tenemos otra sede, sino que todo se hace acá. Cuando una persona quiere enviar la solicitud de registro, la puede enviar por el correo de su preferencia, digamos por su entrega, por lo que sea. La envían en la documentación en físico, llega a la oficina y nosotros ya de oficio iniciamos el trámite del registro. Bueno, continuando con el tema. Continúa con el tema, ¿cuáles son los elementos del soporte que se deben adjuntar? Digamos que los elementos del soporte son 3: material auxiliar, programa de computador, descripción de la obra. Esto cuando se crea la obra para demostrar pues, el desarrollo del software, pero con cualquiera de los 3 se puede, entonces digamos que con cualquiera de los 3. Normalmente, yo, ¿qué les aconsejo a ustedes? Pues entre la documentación esté más completa, pues mucho mejor. Acuérdense ustedes que el certificado también tiene un tema declarativo y ante una futura controversia judicial a nivel probatorio, pues digamos que ahí estaría más completo en ese sentido la elaboración del software. Entonces, el material auxiliar, que es el mismo manual de usuario, de cómo se puede ingresar a esa plataforma, a esa herramienta tecnológica. Ese tercero pues puede ahí, digamos si tiene alguna inquietud, problema para ingresar, entonces ahí le da la solución. El programa de computador, que efectivamente es el código fuente o los ejecutables, ese código fuente pues es el que desarrolla el ingeniero como tal, los desarrolladores del software. Ahí tenemos un modelo de código fuente, entonces ustedes ven ahí los archivos. Normalmente esos archivos se encriptan. Tenemos 500K, digamos que si eso pasa, el peso de ese lenguaje de programación supera ese peso, entonces la plataforma no se lo va a recibir. Tendríamos que hacer la solicitud de manera física y guardar ese código fuente, o quemarlo en un CD o para efectos prácticos en una USB, para que quede en depósito allá en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ese es el código fuente, digamos que a modo de ejemplo, para que ustedes lo vean cómo es que tienen que adjuntarlo. Eso se adjunta técnicamente, ya sea en archivos .zip o .rar, y realmente pues son lenguajes de programación. Esa es la forma textual. Por eso es que el software se tiene como una obra literaria, porque ahí se ve el tema del lenguaje textual en este caso. Y los archivos que se ven aquí encarpetados, encriptados, esos archivos son los que... Nosotros no instalamos la obra como tal, porque ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué necesitan ello? Nosotros no la vamos a instalar, pero sí necesitamos verificar, así como se ve en pantalla, que efectivamente sean los archivos, porque eso ante una eventual acción judicial, pues será el juez el que en su momento, a través de un perito, determinará de pronto si hubo descompilación o no del código, en un caso hipotético, ante una futura controversia judicial. Entonces digamos que es la forma como se presenta el código fuente como tal. Aquí es importante hacer varias acotaciones. Las OVAs, objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje como tal son contenidos que se alojan en una plataforma, en un sitio web. Entonces ahí hay mucho contenido de imágenes, ilustraciones, textos, etcétera, etcétera. Per se como tal, la página, el sitio web no se puede proteger. Entonces lo que hacemos es que dependiendo del tipo de obra, hacemos un trámite individual por cada uno. Entonces hacemos un desglose de obras. Si nuestro aplicativo tiene obras originales de nosotros, digámoslo así, para la redundancia, textos, fotografías, imágenes, todo lo vamos a desarrollar dependiendo del tipo de obra que sea. Entonces, lo que registramos en el caso de la plataforma es el software de soporte. Eso es lo que nos permite proteger en ese sentido la plataforma, digamos el aplicativo, la herramienta tecnológica, la solución como tal. Entonces aquí, yo para mi caso, voy a adjuntar el programa de computador. Vamos a agilizar un poquito por el tiempo, programa de computador, y ya una vez los adjuntemos, entonces adjuntamos
Ya pasamos al paso cuarto y nos queda el último pasito, que es el de transferencia de derechos patrimoniales. En este campo pues debemos indicar, aquí debemos indicar si hay transferencias o no. Entonces ahí yo le digo al sistema que si hay transferencias de derechos patrimoniales. ¿Y qué indicamos acá? Aquí nos da la opción de colocar la persona natural. Ojo aquí, porque aquí es importante, este es una causal de evolución súper recurrente. Aquí, cuando en las transferencias de derechos tenemos que colocar ese titular derivado de la obra, o sea, ¿quién va a quedar con los derechos patrimoniales? Es decir, si la empresa es la que queda como titular, la entidad como tal, la sala limitada, es la que debemos indicar ahí. Inicialmente el sistema, ustedes ven que aparece como persona natural, entonces ahí muchas veces cometen el error y lo que hacen colocar es el nombre del mismo autor. Entonces ahí, ojo, ahí va a ser que queda la persona que queda con la explotación económica de los derechos patrimoniales. Entonces ahí uno puede desplegar y despliega la pestaña y le da persona natural o persona jurídica. Para el caso como tal, pues es la persona jurídica. Indicamos el NID de la persona jurídica, ¿sí? Ese es un NID, ya les indico rápido. No, señora, no permite el dígito de verificación, es sin dígito de verificación. Así, sin el guión, mejor dicho, para efectos prácticos, sin el guioncito, pero hay que colocar el dígito de verificación, el 1 o el 2, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos unas SAS y aquí ya el sistema, ingresamos el titular del derecho. Una vez ingresado el titular, ya podemos ver que el titular ya aparece ahí, y ya está el NID, el software, y ya aparece. Entonces digamos que el titular del derecho patrimonial nos va a aparecer ahí. Si yo hubiera indicado Jorge Pérez, ahí al momento la solicitud me la habían devuelto porque no es el titular de acuerdo a los contratos que ustedes adjuntan. Deben adjuntar esos contratos. Previo a ello, como ustedes han visto, todos los documentos tienen que estar en versión electrónica, en versión digital. Ahí ya me está pidiendo los archivos, entonces ya me está pidiendo que ingrese el programa de computador. Ese programa de computador dice que yo lo puedo subir en MDB, en .rar, en .zip, MVD, en .rar, en .zip o APK, pero realmente los equipos de la entidad, para efectos prácticos, los equipos de la entidad son más ágiles en cuanto a archivos como .zip o .rar. En el caso del poder, pues digamos que es la autorización de la persona que está haciendo la solicitud, el contrato o la Cámara de Comercio de la persona, Cámara de Comercio, que acuérdense que para las personas privadas, si es un banco, pues Superfinanciera, si es una entidad del gobierno, pues es la certificación que expide, la certificación que pide si es una entidad gubernamental, pues la resolución como tal de la creación de la entidad. En el caso, por ejemplo, de las universidades, es el Ministerio de Educación las que certifica las universidades, etcétera, etcétera. Y el contrato de cesión de derechos o contrato laboral, el documento que tengan en su momento para juntarlo. Entonces ya una vez se hayan subido todos los archivos, se hayan ingresado, entonces ya el sistema automáticamente nos da la opción de continuar el registro. Nos va a aparecer un pantallazo y bueno, ahí el pantallazo, vamos a ver si lo podemos hacer. Ya les muestro el pantallazo. Yo tengo una pregunta: ¿qué tan pesado puede ser el archivo, el sistema? ¿Qué tan pesado puede ser el archivo para subir en el sistema? Es lo que me comentaba, si tiene más de 500K, tengo entendido, ya hasta ahí es el peso máximo que digamos que justificaría la subida del archivo en cuanto a la plataforma, porque si se pasa ese peso ya no, el sistema automáticamente ya lo saca. 500K. Perdón, 500 kilobytes. Sí, es porque algo, pues hoy en día 500 kilobytes no es nada. O sea, es la mitad de un disquete. Sí, realmente cuando no toca traer el CD y hacer la solicitud en físico. Los bytes son de más. Sí, y el contrato, obviamente sí hay transferencias, ¿no? Adjuntar el contrato de manera personal. Porque el sistema, si realmente el sistema no nos deja pasar
de determinado peso en ese sentido. Bueno, lo que les iba a mostrar era el pantallazo, pero no, creo que no, en el momento no me lo está dejando ver. Pero bueno, aquí entonces finalizamos los datos. Les va a mostrar un pantallazo donde les dice que si están de acuerdo con todo lo que ustedes indicaron, entonces finalizan el registro y él automáticamente les da un número erradicado. Y con ese número erradicado ya se le puede hacer seguimiento a la obra. Entonces yo aquí lo que hago es regresarme. Perdón, Ok. una pregunta. Sí. ¿Es factible colocar allí un link de un Google Drive, de un, bueno, no, de un OneDrive, Bueno, esto, ¿en qué forma lo estás presentando? ¿Qué forma lo presentarías? Porque depende de la forma como presentas la... no, un link. Sería un link como Un link que una para que limitante de ustedes puedan espacio. descargarle. Ah, ok. Realmente el link es una dirección como tal, es una dirección de dominio. Entonces como tal no se considera obra. Entonces por tal como no se considera obra no sería susceptible de protección. No, pero espero, no, pero ¿a qué voy? No, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Y es que resulta que nosotros de todas maneras, como les comentaba ahorita, no me parece. Como les preguntaba ahorita, nosotros no vamos a instalar la obra y muchas veces esos links son ejecutables y el ejecutable hace que permita que de una vez se baje el programa. Entonces, realmente nosotros no recibimos esa forma de presentación del software. Es como lo miramos ahorita, prácticamente es el producto per se como tal, en ese sentido. Eso básicamente es lo que se puede, la forma de presentar la obra, la forma como se presenta. Si lo presentas así, te lo van a volver con seguridad. Ah, ok, porque digamos que con un link y con el y con el permiso hacia ese link del usuario info, pues digamos que pueden verlo en cualquier momento, ¿no? Sí, pero no, realmente no se permite ello. Se permite la base, la obra como tal, el producto final. Ok, gracias. Una pregunta, si uno sube un archivo y después se da cuenta que no sé, ese archivo no es, se puede modificar, después ya haber registrado la obra. Yo subo un archivo y ya voy a modificar la obra, o quiero cambiar el archivo. Después de ya haber finalizado datos y todo, después me di cuenta que ese archivo no es, se puede modificar, se puede subir otro. Sí, si ustedes se fijan, todo el tiempo yo como usuario manejé el sistema. Yo ingresé al formulario virtualmente, entonces diligencié eso virtualmente y todos los datos y todo lo que yo adjunté ahí es lo que va a quedar ahí y es lo que se revisa en la Dirección Nacional de Derecho de Autor por los técnicos y los abogados. Entonces, no, lamentablemente no se puede, nosotros no podemos manipular el sistema y menos el usuario lo que tendría que es tiene que hacer una nueva solicitud de registro, adjuntando la documentación. Gracias. Bueno, muchas gracias por tengo una preguntita y ya terminamos. La Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene dentro de sus planes hacer alguna clase de modernización de toda la plataforma. Lo digo por varios aspectos. Por la subida de archivos, creo que hoy en día todos los archivos pesan muchísimo más de 500K. Sí. Entonces eso significa que todas las obras que se vayan a registrar toca enviar un CD. Pero el CD es algo que hoy en día está obsoleto, entonces pues no sé si dentro de los planes de la dirección esa clase de modernización para hacer más rápido el registro de obras. Sí, pero digamos que con los cambios de la nueva tecnología y todo, hacia allá vamos. La idea es apuntarle a esa inteligencia artificial para que podamos ser un poco más dinámicos en todo este tema del software. Bien, una pregunta. Esas bases de datos que tiene la Dirección Nacional de Derechos de Autor son bases de datos públicas, es decir, tanto la información que contiene el certificado que se otorga como los documentos que sirvieron de soporte para el certificado. Okay. Sí, con relación a eso de lo que le comentaba antes, inclusive con las modificaciones, que es concordante a ello, solamente damos publicidad del certificado de registro de la obra y de los contratos. Lo que ya es la obra como tal, el código fuente, el programa de computador, los manuales de usuario, la descripción del programa, eso queda en custodia de la dirección y solamente se le da copia al autor o al causaviente o heredero que demuestre tal calidad.
Aquí ya les iba a mostrar y ya terminamos. EPALET versión 1 ya quedó registrado. Esto ya está registrado. Entonces él automáticamente ya nos muestra el PDF del registro. Ya ahí está registrado. Nos asignó el libro tomo y partida. La fecha de registro, 15 de agosto. Las personas que intervienen, los autores, personas naturales, titular, Software SaaS, productor, título original, EPALET versión 1, obra originaria, obra de decoración, es una obra por encargo, que adjunta el programa de computador y los datos del solicitante del representante legal de la entidad. Y ese es el PDF que ustedes van a tener después de que tengan la cuenta, van a tener por siempre, lo pueden consultar todas las veces que quieran y pueden descargar ese archivo electrónico para sus fines pertinentes. Muchas gracias. Están preguntando por diferentes medios para asesorías personalizadas, ¿cómo hacen? Ok, hay dos formas, telefónica y también yendo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, por telefónica todos los días tenemos un abogado, ahí se están rotando los abogados y ellos están generando dando consultas del tema que tenga que ver con derechos de autor y personalmente también se puede ir a la dirección y ahí los atienden de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Muchas gracias, Germán. Vamos a continuar con la siguiente para que alcancemos a almorzar. Cualquier cosa le preguntas a él. Muchas gracias.